Seguimos en Cosa Pública 2.0 y ya tenemos en la línea telefónica y le agradecemos enormemente a Jorge Ramírez, más que línea telefónica, es un enlace, una videollamada con Jorge Ramírez, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, integrante del Comité Universitario en materia de análisis de desaparición de personas, un comité que ha aportado una información muy importante de análisis de contexto de la grave crisis por desaparición de personas que vivimos aquí en el estado de Jalisco. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Rubén? Buenas tardes, Jesús. ¿Qué tal? Un gusto, como siempre. Igualmente, Jorge, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros. Pues tenemos mucho interés en conocer tu análisis de todo lo que viene pasando, pero pues en primera instancia, ayer hicimos un resumen de un comunicado que emitió el comité acerca de las declaraciones que había hecho inicialmente la Fiscalía, un poco descartando que María del Carmen hubiera sido asesinada por su labor como madre buscadora y evidentemente pues se cuestionaba esta versión. ¿Qué opinas sobre lo que ha ocurrido sobre este otra vez, lamentablemente, el asesinato de un familiar buscador? Apenas a comienzos del mes se confirmó el deceso de Teresa González del colectivo Luz de Esperanza. Ella buscaba a su hermano y bueno, lamentablemente fue asesinada. Entonces, al menos 2 familiares de buscadores asesinados en Jalisco en este mes. 3 si consideramos al hijo también de María del Carmen. Claro, pues hay que decir que se trata de un contexto delicado. Es inevitable conectar lo que sucedió el día de ayer en la madrugada con lo que es el descubrimiento del rancho Izaguirre, que obviamente despertó las alarmas en cuanto a la labor de las madres buscadoras, porque es inevitable que se pone en el foco de posibles agresiones. Estamos hablando de una criminalidad que tiene muchos recursos para perpetrar crímenes, hacer amenazas como las que sabemos que hacen. Entonces, en ese contexto, pues es muy preocupante lo que pasó y lamentable en ese sentido también la reacción inicial de las autoridades, queriendo construir una narrativa de solución del caso en las primeras horas, cuando solamente tenían algunos indicios, tratando de desviar la atención sobre el tema importante, que es esta violencia que está pues detrás generando desapariciones, generando asesinatos y lamentablemente en esta ocasión focalizándose sobre las personas que hacen labores de búsqueda, ¿no? Así es. Pues terrible también que esta circunstancia que no exista protección para las personas que están buscando a sus familiares, Jorge. Sí, lamentablemente están carentes de esos apoyos. Entiendo que algunas de las personas que están al frente de las organizaciones sí cuentan con ciertas medidas de protección. Estamos hablando de botones de pánico, quizá alguna escolta, pero lamentablemente pues esa clase de protección no se extiende al resto de integrantes de los Exactamente. colectivos. Y también hay que decirlo que lamentablemente esas medidas a veces tampoco son suficientes, ¿no? Creo que detrás está el problema grave que enfrentamos, que es pues una impunidad completa en esta clase de delitos y de estructuras criminales que no se han podido afectar, reducir y que tienen la misma fuerza que han tenido en tiempos recientes. Así es. Jorge, ¿cómo, visto en un panorama más amplio, cómo vislumbras estos episodios de violencia contra, en este caso, esta madre buscadora, contra la hermana buscadora Teresa González, en el contexto de toda esta crisis que estamos viviendo por desaparición de personas, en el contexto de lo que reveló el rancho Izaguirre también hace poco más de un mes? Sí, justo lo que ayer comentaba el comité en su comunicado es que, por supuesto, hay una conexión completa, total, entre las condiciones de búsqueda en las que se están dando estas tareas por parte de familiares y las agresiones letales como homicidios o también el caso de las desapariciones. Y particularmente
pues hay que entender que esto ocurrió también en un punto muy específico, que es Tlajomulco de Zúñiga, que Exacto. tiene los peores indicadores en esta materia, en fosas clandestinas, también tiene una elevada tasa de homicidios y desapariciones. Entonces, pues es necesario reconocer ese contexto de violencia estructural, esas condiciones de criminalidad pues, bastante poderosas que están generando esta crisis humanitaria en la que todavía nos encontramos, ¿no? Y exigíamos en ese sentido también de las autoridades pues un reconocimiento a esas conexiones, a no normalizar las tareas de búsqueda en particulares como si eso fuera lo esperable, ¿no? Tampoco a desconocer el hecho de que pues, se trata de una violencia estructural que está ahí presente desde hace mucho tiempo. ¿Qué tal, Jorge? Te saluda Jesús Estrada. Es sumamente delicado esta situación y de hecho en el comunicado ustedes señalan el comité algo que me parece también gravísimo. Quizás a diferencia del caso de la señora Teresa González Murillo, donde el argumento de la fiscalía o la hipótesis es que supuestamente se debió a un presunto robo, en este caso fue peor la fiscalía en el caso de la señora María del Carmen y Daniel porque los revictimizan tanto al hermano desaparecido como al hermano asesinado, con la presunción de que el móvil del asesinato tendría que ver con las actividades particulares de los dos jóvenes. Esto ya escala aún más, digamos, en la gravedad de la actuación de la fiscalía. Sí, totalmente, y sorprende, por ahí me enteré que hoy insistieron mucho en una rueda de prensa que tuvieron en la mañana las Ujú. autoridades, en insistir en que se malinterpretó su comunicado, y pues no hay manera de malinterpretarlo, es muy claro que ellos señalan las actividades particulares de los jóvenes como motivo tanto de la desaparición de Ernesto Julián como el asesinato de Jaime Daniel, ¿no? Como los causantes de la doble agresión que se perpetró contra esta familia. Hay que también tener en cuenta que es importante, pues también no perder en la pista de que es muy inusual también que se ataque, si la hipótesis de la fiscalía era centrar el móvil en el joven José Daniel, es muy difícil que las agresiones de ese tipo escalen a los familiares y más tratándose de la madre, de la mujer, no suele ocurrir, entonces con mayor razón hay que pensar que se trató de una agresión también a la madre, ¿no? Claro. Así es. ¿Cómo estás viendo la respuesta de las autoridades? Este caso en particular, el asesinato de María Dolores, ya llegó a la presidenta, incluso hubo declaraciones de la presidenta esta mañana, reacciones también de distintos organismos, tanto públicos como no gubernamentales. Pues da idea no sé si exprese la profundización de la crisis por desaparición de personas, particularmente en Jalisco, Jorge. Sí, yo creo que es un indicio de que estamos hundiéndonos más todavía. Estamos con una nueva administración que por desgracia pues no ha comenzado a dar resultados, está prometiendo, está tratando de curar unas heridas de sensibilidad que dejó el gobernador anterior, Exactamente. pero por desgracia no hay resultados tangibles. Y algo que en este caso creo que es muy importante, a propósito de lo que comentábamos al inicio, de que no hay recursos suficientes para proteger a todos los buscadores, buscadoras, pues algo que podría ser la fiscalía, y creo que empezaría a cambiar la historia en estos casos, es que haya una investigación muy profesional, expedita, y se dé con los responsables Exactamente. y se les castigue. Yo creo que abatir la impunidad en estos casos es clave para que se mande una señal muy poderosa de que al menos los activistas, las personas que están como comprometidas en estas tareas, pues deben de ser intocables por la criminalidad, y que si por desgracia llega a haber atentados contra ellos, pues la autoridad va a reaccionar de una manera rápida y contundente. Eso creo que es una oportunidad para el gobierno de Pablo Lemos, y esperemos que lo aproveche. Así es.
Y justo decías, está tratando de curar ciertas heridas, Pablo Lemus. Específicamente me supongo que te refieres al trato que daba a los colectivos de buscadores en el estado y familias organizadas que buscan a sus desaparecidos en Jalisco, con este cambio al menos de discurso y empezándose a reunir. Sin embargo, después de lo del Rancho Izaguirre se han suspendido los encuentros con los colectivos. Esto en contraste con la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, que después incluso de estos eventos justo convocaron a los colectivos, están llevando a cabo reuniones de trabajo en la Ciudad de México. Sí, yo lo que creo es que pues esa agenda quizás se ha pausado o postergado porque Jalisco no para de estar en medio de una situación muy compleja, ¿no? Estamos hablando de noticias diarias, casi diarias, de personas que están desaparecidas y que están obligando a la autoridad a reaccionar y a generar respuestas. Estamos ahora pues con 3 estudiantes recientes de la Universidad de Guadalajara que todavía no tenemos noticia. Otros casos se han acumulado en estos días donde también pues falta avances en las investigaciones. Y yo creo que la autoridad no ha tenido, al menos en esta semana, ningún respiro para pues, poder hacer algo diferente, ¿no? Exacto. ¿Cómo estás viendo las mesas de trabajo convocadas por el gobierno federal? Yo creo que son positivas, que debieron de haberse hecho hace mucho tiempo. Me extraña que desde pues, el gobierno anterior se haya bloqueado esa vía de comunicación. Está sucediendo lo que era previsible, digamos, son mesas de trabajo donde hay intercambios de información y era lo que iba a ocurrir, ¿no? De repente el gobierno federal y los gobiernos estatales reaccionan con mucha suspicacia a la clase de diálogo que puede surgir de encontrarse con los colectivos y pues esto está demostrando pues que simplemente es un ejercicio obligado de Claro. parlamento abierto, de escucha, de democracia, de sensibilidad, que debió haber empezado hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, ojalá que de aquí salga una política pública de combate, de erradicación y contra las desapariciones y de búsqueda de los que ya están desaparecidos eficaz, que no ha sido el caso hasta este momento por parte del gobierno federal. Sí, ojalá al menos esto sirva para algunas vacíos y limitaciones que de entrada está presentando el gobierno federal en las propuestas que conocemos, pues sean enmendadas, enriquecidas, ¿no? Yo creo que ese es el fin de estos diálogos. Habría que esperar de todas maneras pues un avance de acción del gobierno federal en materia de ataque a las redes criminales que están produciendo pues una gran cantidad de desapariciones. Estamos hablando de que en lo que va del año, un reporte que ayer se dio a conocer, habla de que se acumularon 5,000 casos a nivel nacional y esa es una cifra muy, muy grande. Y eso viene desde el año pasado. Yo he monitoreado los datos del Registro Nacional y desde mediados del año pasado hay una crisis muy fuerte en todo el país de desapariciones. Ujú. Jorge Ramírez, aprovechando también esta información, tienes un informe que habla de cómo encontrar a una persona desaparecida se está tardando en promedio hasta 8 meses. Es muchísimo el tiempo. ¿Nos puedes comentar los datos? Sí, justo acabamos Laura Rodríguez y yo, de cerrar un análisis de algunos indicadores estatales sobre eficacia y rapidez en las búsquedas. Y la verdad es que lo que presumía Enrique Alfaro, porque básicamente es una evaluación de los 6 años de Enrique Alfaro, este gobierno pues apenas tiene unos meses y no podemos decir mucho, pero lo que dejó Enrique Alfaro realmente es una miseria de logros. Estamos hablando de búsquedas muy lentas, que efectivamente en promedio se tardaron 180 días en localizar a una persona de las poco más de 18,000 que presumen. Estamos hablando también pues, de resultados en la medianía, ¿no? Estamos sobre el 53% de todas las denuncias son las que se están apenas localizando. Y otra clase de distorsiones que ojalá este gobierno revise y tengamos pues otra estructura de respuesta a un problema
que no debería de estarse ocultando ni manipulando como nos acostumbró el anterior gobierno. De hecho, esa eficacia, por llamarlo de una manera, empeoró, según tu análisis, justamente en los últimos años del gobierno de Enrique Alfaro, ¿no? Oh, Perdimos el contacto. Vamos a aprovechar para hacer una pausa y volver al enlace con Jorge Ramírez para cerrar la entrevista de esta tarde. Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos al enlace nuevamente con Jorge Ramírez, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, integrante del Comité de Análisis en Materia de Desaparición de Personas de esta misma casa de estudios, un comité que ha hecho una labor muy importante de análisis de contexto, de seguimiento, de acompañamiento también a las víctimas y también de una mirada crítica acerca de lo que la autoridad tanto estatal como federal han dejado de hacer para que continúe esta crisis. Y estaba Jesús, Jorge, si te parece, retomamos la pregunta de Jesús antes de que se interrumpiera el enlace. Jorge, te preguntaba de este informe sobre que el promedio se tardan las autoridades 8 meses en encontrar a una persona desaparecida. Es este informe que hizo el comité analizando el gobierno de Enrique Alfaro. Ahí señalan que hubo incluso una caída en esta supuesta eficiencia en la localización de desaparecidos, sobre todo en el año 2023-2024, comparado con el 2019 en el arranque del gobierno de Alfaro. ¿A qué se debe esa caída, digamos, en la eficiencia en la localización? Pues mira, básicamente lo que se registró en esos años es que la Fiscalía y la Comisión de Búsqueda se dedicaron básicamente a buscar casos de larga data, suponemos que sacrificando la atención a los nuevos casos. Entonces estuvieron buscando en carpetas que tenían por ahí abandonadas, tratando de resolver casos muy viejos. Estamos hablando de personas que se localizaron y que tenían desaparecidas nominalmente desde hace 20 años, pero lo cierto es que lo que revela esto es que la Fiscalía no le da un seguimiento continuo a las carpetas, las tienen, digamos, abandonadas y hay como campañas de vamos a buscar a las personas de hace 20 años que nunca estamos atentos a sus casos, ¿no? Entonces por eso se incrementaron los promedios de la tardanza, pues, en localizar personas, ¿no? Así es. Jorge, yo quisiera conocer tu mirada de sociólogo acerca de un fenómeno para mí más complejo. Evidentemente que falta mucho por hacer por parte de las autoridades. Deja mucho que desear lo que han hecho autoridades estatales y federales en esta materia, ya sea por negligencia, lamentablemente muchas veces también por complicidad, por imbricación del crimen organizado y las estructuras estatales. Pero desde la sociedad no hemos hecho lo suficiente, muchas veces hemos coincidido en esto, me parece que no hay una movilización social, digamos, acorde a la magnitud de la crisis humanitaria en la que estamos. Pero en todo este contexto además ocurren estos hechos y es donde quiero preguntarte específicamente tu opinión, hechos como la apología del narcotráfico que vemos en auditorios como el Telmex por parte de grupos o la demanda por parte de los propios consumidores de estos narcocorridos. La gente les exige a los cantantes que los canten, incluso como ya ocurrió recientemente, no los cantan y hasta se encabronan y destruyen escenarios. ¿Qué nos dice desde tu punto de vista esta, digamos, reacción de esta parte de la sociedad como que le enaltece, le gusta esta vida de los ligada al narcotráfico? Fíjate que hay una parte del tema del narcocorrido, la narcocultura, que no se está discutiendo mucho y es el hecho de que también es un negocio generalmente del crimen organizado. Es decir, este desarrollo de esta música, el nivel de aceptación, mundialización que ha tenido, sería impensable si no tuviera detrás los patrocinios y el dinero del mismo narco, ¿no? Entonces, antes de tratarlo, yo creo como un fenómeno cultural hay que ver el tema de la economía, del crimen organizado, del narcotráfico, sosteniendo una industria que también para ellos les da, Claro. es rentable, ¿no? Eso yo creo que habría que señalarlo, ¿no? Sí, es un aspecto que poco se mira desde ese momento.
Pero la otra parte también como la tolerancia, la aceptación, más allá del negocio, ¿cómo lo miras? Mira, más bien lo conectaría con una situación que es más preocupante y es como este miedo enraizado que existe en la sociedad por reaccionar ante pues lo que está ocurriendo, ¿no? Las desapariciones no están movilizando a las personas Exacto. y yo creo que lo que está detrás, más que una simpatía o aceptación de las formas o discurso del narcotráfico, pues está un temor muy presente, ¿no? A resultar eventualmente víctima también de esta situación. Y eso te lo digo desde la ciudad, pero hablemos de los pequeños municipios, comunidades donde pues el jefe de la plaza es el vecino, es el que está al lado y no es, digamos, hipotética la vigilancia o el control que pueda hacer de la propia respuesta social, ¿no? Ujú. Jorge, y pues en este contexto, porque hay un debate enorme y muy extenso a propósito de ese tema sobre qué hacer. Esto porque en algunas entidades se está promoviendo lo de pues prohibir Prohibición. prácticamente cantar narcocorridos en los lugares públicos. Hay quienes dicen que eso es un acto de censura, que hay que comprender que estas son expresiones culturales de la situación de violencia en el país. Desde tu punto de vista, ¿qué se puede hacer en esta situación? Fíjate que yo creo que sobre esto se ha dado curiosamente una coincidencia que no vemos en otros campos de la política. Parece que los gobernadores de cualquier partido o orientación están de acuerdo en que esa clase de espectáculos o música no debe tener lugar en espacios públicos. Y me parece positiva esa coincidencia y creo que va a ser una señal importante para pues empezar a cuestionar la normalización también pues de esos discursos que efectivamente no dejan de ser apología del delito, ¿no? Ujú, Así es, Jorge. ujú. Bien, pues como siempre, muy agradecidos, Jorge Ramírez, que hayas aceptado conversar con nosotros y nos compartas tu lectura, tu análisis sobre estos hechos tan relevantes. Muchas gracias, Jorge, como siempre. Gracias, un Al placer contrario. siempre. Hasta Gracias. pronto. Igualmente, Jorge Ramírez, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, aquí de la Universidad de Guadalajara, integrante de este comité universitario en materia de análisis de desaparición de personas. Qué interesante todo lo que planteó Jorge en la entrevista, pero este último aspecto también del tema del debate sobre la narcocultura, los narcocorridos, que hay que decirlo, yo sí distinguiría del corrido del narcocorrido, porque ahora parece que algunos están como englobando lo mismo en un mismo género, ¿no? El corrido pues tiene desde la revolución prácticamente se hacen estos cantos a situaciones históricas. El narcocorrido es cantarle, como decía Jorge, pues a un capo prácticamente y a un estilo de vida pues al margen, digamos, de la legalidad. Hay personas que como tratando de defender, digamos, la prohibición, exigir que no se prohíba, lo tratan de equiparar con situaciones, hasta he leído que lo comparan con Frank Sinatra en los años 50, otros dicen que con el punk. Es que hay una enorme diferencia, el punk o el heavy metal o todos estos géneros que en su momento expresaban un descontento social, no estaban alabando al mismo tiempo a personas que están cometiendo, desde mi punto de vista, delitos de lesa humanidad. Esa es una gran diferencia. Enaltecer a responsables de una maquinaria criminal que desaparece, que mata madres buscadoras, me parece que no debería defenderse, me parece. Vamos a una pausa y regresamos con más información para cerrar Cosa Pública 2.0 este viernes 25 de abril.